Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy es martes 15 de febrero del 2022 y es nuestro tercer día de devocional. Antes de comenzar con la lección de hoy, vamos a ir a nuestro versículo de memoria para esta semana. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:7. Hoy nos toca estudiar el libro de Jueces, capítulo 19. El capítulo 19 tiene 30 versículos, así que vamos a estudiar solo la primera parte, del versículo 1 al versículo 10. Y el título de nuestra lección es Le fue infiel y fue tomado del versículo 2. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica en Jueces capítulo 19 del versículo 1 al versículo 4. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Vamos a orar, por favor. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos por un día más de vida que nos das. Gracias por el privilegio, el cual nos permite abrir tu palabra y poder meditarla. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad, escudriña nuestros corazones y ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana te pido que me ayudes, que tú unjas mis labios y me des las palabras adecuadas, y que todo lo que hagamos siempre sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si vamos al versículo 1 del capítulo 19, dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel. En los capítulos anteriores 17 y 18 vimos que estas palabras también se repiten. En aquellos días no había rey en Israel y como consecuencia cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta historia no es la excepción, porque hay un levita que hace también lo que bien le parecía. La Biblia nos dice que él tomó para sí una mujer concubina. Y en el versículo 2 dice que esta mujer le fue infiel. Es decir, ella cometió adulterio. Y si vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 14 nos dice la palabra del Señor, los mandamientos que el Señor dio a su pueblo: no cometerás adulterio. Y todo hijo de Dios debe obedecer a las Escrituras. Y también es una muestra de santidad lo que el Señor quería para su pueblo, un pueblo santo. En Levítico 20, en el versículo 10, dice que cualquier persona que cometía adulterio tenía que ser muerta. Esa era la paga por ese pecado. Y si vamos a Proverbios capítulo 6, del versículo 32 y 33, la palabra del Señor dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entendimiento en este versículo quiere decir corazón, es decir, un corazón correcto,
unos deseos correctos, el discernimiento correcto, unos pensamientos correctos. Alguien que es falto de entendimiento es falto de sabiduría. Y en Mateo 5, los versículos 27 y 28, el Señor dice que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en el corazón es donde nacen todas estas maldades, todas las cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Y para este levita no fue diferente. Pero hoy también vamos a aprender que lo que mal empieza, mal termina. Nuestra lección ha sido dividida en dos grandes penosos aspectos sobre el pecado que había en esta familia. Hoy vamos a ver el primer aspecto, la mala actitud hacia el pecado. Y vamos a empezar con la actitud de la concubina. En el versículo 2 dice, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Cuando esta mujer llega a ser infiel al levita, lo que hace es irse, se fue. La Biblia dice que se fue a la casa de su padre. Pero primero vamos a ver qué es concubina. Concubina es una esclava, era una esclava que vivía, el levita sí vivía con ella, pero él no era su esposo. Y culturalmente, es decir, para el mundo, eso era legal, pero en la práctica no era aceptable para el Señor, sobre todo para un levita, del cual se esperaba obediencia plena hacia la voluntad del Señor, la santidad de este levita. Y cuando esta mujer le es infiel, se va, huye. No se arrepintió, ni pidió perdón al Señor, aun conociendo las leyes, porque ella era del pueblo del Señor, dice que era de Belén de Judá. ¿Y a dónde se fue a refugiar? Se fue a la casa de su padre y estuvo allá por 4 meses. Y no fue poco tiempo, fueron 4 meses. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 18 dice, haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Tal vez esta mujer yendo a la casa de su padre y quedándose ahí por mucho tiempo pensaría que no, el tiempo lo va a curar todo y este pecado será olvidado. O estando en otro lugar nadie se enteraría de lo que había hecho esta mujer. Pero los ojos de Jehová, la Biblia nos dice que están sobre buenos y malos. Y Él está viendo nuestro proceder. Y también vamos a ser juzgados por las obras que nosotros hacemos. Si cometemos pecado, la ira del Señor va a estar sobre nosotros. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Dios no va a estar con nosotros y su bendición tampoco. Pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Y a eso es a lo que nosotros nos debemos aferrar, a su misericordia y buscar su perdón. Él quería un pueblo santo, un pueblo que lo adore, pero cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno trataba su pecado a su manera. Y vamos a ver mañana el triste final de esta mujer. Alguien que tomó con ligereza su pecado, que se fue, que no se arrepintió y tuvo un triste final. También vamos a ver la actitud de levita. En el versículo 1, a mitad del versículo dice, un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina. Este levita tomó para sí, para el deseo de su carne.
Como vimos anteriormente, esto no era bueno para el Señor, especialmente a un levita, alguien que el Señor había separado. En Levítico 21, en el versículo 7, decía que el sacerdote es santo a su Dios. Y en el versículo 13, también de Levítico 21, dice que tomará por esposa a una mujer virgen. Y si recordamos en Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice, y se unirá un hombre y una mujer, y ambos serán una sola carne. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, será marido de una sola mujer. Y en la Biblia hubieron muchos hombres que tuvieron muchas mujeres. Y el resultado fue que estas mujeres desviaron su corazón hacia otros dioses. El Señor estaba en contra de esto. Para él fue poco el pecado que esta mujer había cometido. Y en el versículo 3 también dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. En Santiago 4:17 nos dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este levita conocía los mandamientos, lo que el Señor quería para su pueblo. Él conocía que era bueno, pero no lo hacía. Él también estaba en pecado. Esta mujer cometió el pecado de infidelidad, pero este levita tampoco le fue fiel a su Señor, el Señor que lo había apartado para ser santo. Y vamos a ver también la actitud de su padre. En los los versículos del 4 al 10, nos dice que este levita se levanta y va con su criado a la casa del padre de esta concubina, donde se encontraba ella ya por 4 meses. En el versículo 4 dice, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Esta mujer no estuvo unos días nada más en la casa de su padre. Tal vez el padre preguntó, ¿y por qué mi hija está acá tanto tiempo? ¿Acaso ha tenido problemas? ¿Está escapando de algún lugar? ¿Qué está ocultando? No fue sabio al enviar a su hija de regreso donde debía estar y arreglar sus problemas con este levita, sino que la tuvo ahí por 4 meses. No corrigió el pecado de su hija y en vez de enviarla de regreso, la recibió, y cuando este hombre llega a su casa también él lo recibe gozoso. Si vamos a Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 9, la palabra de Dios dice, estas cosas las enseñarás a tus hijos. El Señor demandaba que los padres tenían que enseñar a sus hijos cuál era su voluntad, qué era bueno y qué era malo. Pero este padre también era falto de entendimiento, no tenía sabiduría. Cubrió el pecado de su hija, trató de disfrazarlo. Y si vamos al versículo 4, 5, 6, 7 y 8, dice, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Y al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió el suegro, y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. En vez de corregir el pecado y que todo vaya bien para que la bendición de Dios esté sobre ellos,
La única manera de cubrir el pecado y disfrazarla era alegrando su corazón, comiendo y bebiendo. Y esta palabra alegrar quiere decir que tomaban hasta emborracharse, alegrando su corazón, escapando de la realidad. Sabemos que la paga del pecado siempre va a ser la muerte. Un momento olvidas, crees que puedes olvidar, pero el Señor no. Y Dios es un Dios justo que pagará a cada uno y dará su retribución por cada cosa que hagamos, mis hermanas. No le seamos infieles. Después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotras. Y no merecemos nada, porque no somos nada. Pero nuestro Padre Celestial es misericordioso. Este hombre se quedó 5 días en la casa de este suegro. Un padre que también fue falto de sabiduría, falto de entendimiento. Que se cubrió los ojos probablemente como si no hubiera pasado nada, porque él también hacía lo que bien le parecía. En Salmos 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y comiendo y bebiendo, alegrando su corazón, mostraban que no había Dios y que tampoco había juicio del Señor. Y en Efesios 5:15, la palabra del Señor dice que debemos andar como sabios y no como necios. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando a las personas que saben que somos hijos de Dios? ¿Estamos mostrando que hacemos caso a sus mandamientos? ¿Que somos obedientes a Él y que vivimos en santidad porque el Señor exige eso de nosotros? ¿O comemos y bebemos alegrando nuestro corazón como si nada estuviera pasando? El pecado debe ser corregido, señalado y reprendido. Y en arrepentimiento es que se corrige el pecado. Y el verdadero gozo que resulta de esto es la salvación. El gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, muriendo por nosotros, dando su vida y derramando su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Si vamos a Deuteronomio 32:29, el Señor dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Mañana vamos a ver el triste desenlace de esta historia. Sí, estaban gozosos, comiendo y bebiendo, pero mañana todo va a terminar de una manera muy trágica. La concubina ya no podrá escapar a otro lugar ni tapar su pecado. Este levita tomará decisiones muy duras por el entendimiento que tiene entenebrecido. Y este padre ya no tendrá una hija que irá a su casa a visitarlo, por poco tiempo o por mucho tiempo. Mañana veremos las consecuencias del pecado. Y no olvidemos esto, hermanas, el Señor nos dice, ojalá fueran sabios, porque sí nos espera un bien con Él. Pero si hay pecado y desobediencia en nuestra vida, solo la ira del Señor estará sobre nosotros. Acerquémonos a su trono de gracia, porque aún hay tiempo. Reconozcamos nuestros pecados, pidámosle perdón, enderezcamos nuestros caminos. Que el Señor las bendiga. Nos vemos el día de mañana.